hacer la entrevista, ¿verdad? Para realmente tener la claridad de qué chilero lo teórico, qué bonito verlo en clase, pero cuando yo lo tengo que echar en acción, ¿será que puedo o no puedo? ¿Sí? Y 1000 veces echar a perder un ejercicio de clase, a echar a perder con un paciente en la vida real. Por eso es que yo quiero que hagamos esta actividad con sus puntos correspondientes y que ustedes tengan una primera experiencia de hacer su primera entrevista psicológica con su paciente que va a ser su compañero, ¿verdad? O sea, entre nosotros y vivir también la experiencia que se tiene desde el banquillo del paciente, que es bien diferente. Ser yo terapeuta a ser yo paciente. Entonces, por eso todos vamos a tener los dos roles, ¿sí? Tanto paciente como terapeuta. Y vamos a hacer el proceso completo. Les dije, ¿verdad?, que hoy miércoles les iba a explicar cómo viene este proceso completo. Vamos a hacer con este pacientito 2 sesiones. Vamos a tener con el pacientito, ¿sí? Que su pacientito, como les digo, no quiero que vayan a pensar, ay, la LIC nos mandó a conseguir un paciente a la calle. No, su paciente es su compañero, ¿sí? Cuando ustedes armen sus tríos, ¿verdad? Ustedes ya, les dije desde el lunes eso para que empezaran a ver cómo se desean unir, ¿verdad? Y entonces ya ustedes decidirán quién es el terapeuta de quién, ¿verdad? Y quién es paciente de quién. Pero la cosa es que todos tienen que tener un paciente al que van a entrevistar y todos deben ser paciente de alguien que va a entrevistar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta primera entrevista. Hoy nuestra clase es de entrevista, yo voy a hablar de la entrevista, o sea, lo hemos leído en Morrison, lo han visto, les dejé ahí las claves de los apéndices. Sí, Walda, son solo tríos. ¿Para qué? No seamos, por ejemplo, no parejas, porque entonces ahí nos hacemos bolas, ¿verdad? Entonces yo soy tu paciente, pero también soy tu terapeuta. Entonces ahí me termino yo a hacer más bolas. Por eso es un trío. Yo soy paciente de uno y terapeuta del otro, ¿sí? Que no se repita, ¿verdad? Entonces, tríos. Para que logremos armar esa dinámica en donde todos podamos ser pacientes y todos terapeutas. Vamos a hacer esa primera entrevista. Hoy yo voy explicando, voy retomando algunas cuestiones del libro y ustedes quiero que me planteen sus dudas, Lick, si el paciente hace esto, si yo hago esto, cómo pregunto esto, cómo, ¿sí? Además, lo que van a utilizar también, lo que les coloqué ahí, los apéndices, ¿verdad? El apéndice A y el apéndice C, que son muy útiles del libro, porque en el C tenemos un ejemplo de entrevista, ¿verdad? O sea, poder ver, sí, pues así hace, así responde. Ese es un ejemplo. Recuérdense que cada persona es diferente. Ustedes también van a reconocerse por primera vez cómo son como entrevistadores, cómo van a tener ese rol de terapeuta. Como esto es un juego de roles y lo voy a hacer con mi amiguito, algo que yo sí quiero que tengan como muy claro, y esto obviamente está en la libertad de cada quien, porque cada quien puede vivir el proceso como mejor lo desee, pero a lo que los invito es que esto es parte de la clase. Entonces, aprovéchenlo. Es decir, no me voy a poner con mi amiguito así como, ay, ¿sabes qué hagamos? Intercambiémonos, ¿va? Vos llenas las preguntas tuyas y me las mandas y yo lleno las mías y te las mando y ya es tú. Hagan su ejercicio de entrevista, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a tener que aplicar también la virtualidad, ¿verdad? Y los criterios de virtualidad. En la clase de hoy quiero que vayan anotando todos esos elementos porque les van a servir cuando ustedes ya estén diseñando en su cabeza cómo van a entrevistar. ¿Qué necesitan hacer? Necesita el terapeuta y el pacientito ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué día nos vamos a juntar por Zoom, por Meet, por WhatsApp, qué sé yo? Y nos vamos a juntar así, virtual. Y con cámara los dos, ¿verdad? Si al rato, chicos, yo vivo cerca de alguien que es mi amigo y vivimos en la misma colonia y entonces con mascarilla y todo lo demás nos podemos juntar, pues denle, pues yo les doy la libertad de que lo hagan como ustedes prefieran. Pero voy a hacer yo hoy las anotaciones de los elementos importantes a decir a la hora de hacerlo virtual para que lo puedan hacer virtual. O sea, qué cosas cambian de la entrevista presencial a la hora de hacerlo virtual. Entonces se van a reunir, ¿verdad? O sea, tienen que tener, cada persona tendría que tener 2 reuniones, ¿verdad? Porque en una reunión es él el terapeuta con su paciente designado y en otra reunión van a quedar de acuerdo cuando él sea paciente, ¿sí? Así que vamos a tienen que colocarle el tiempo, ¿verdad? Tal vez por Zoom, recuérdense que el Zoom gratuito tiene solo 40 minutos, ¿verdad? Entonces eso sería como una interrupción. Yo les recomendaría mejor Meet, que no tiene límite de tiempo, para que puedan hacer su hora, ¿verdad? Y vayan midiendo su tiempo. Recuérdense que tienen una hora. Hagan el ejercicio, chicos, lo más real posible. O sea, métanse de corazón en el papel
que van a hacer. O sea, si yo soy terapeuta, me preparo, o sea, no se vayan a juntar así como en pijama, ¿verdad? O sea, pueden hacerlo, chicos, claro, yo qué, o sea, si lo hacen así, igual van a tener su entrevista y me van a entregar lo que me tienen que entregar. Pero lo que quiero que aprovechen es la oportunidad de vivir la experiencia. Difícil porque como es mi amiguito, nos va a agarrar la risa ay. Yo sé, ¿verdad? Puede pasar. Pero entonces el que a más formal yo lo logre hacer, a más me logre meter en ese papel, mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando seamos pacientes? Aquí hay algo muy importante. Recuérdense que la persona que los va a entrevistar y va a trabajar por eso, que va a estar con ustedes, no es una persona profesional, sino que es su compañero que está aprendiendo a manejar la entrevista psicológica de la misma forma que ustedes. Así que vamos a trabajar con cosas reales, ¿ok? ¿Sí? No vamos a trabajar con cosas inventadas. Y por ahí estaba una de las preguntas si me puedo inventar un motivo de consulta. Vamos a buscar hacerlo con cosas reales, pero, hoy les quiero explicar algo importante que se llama escala de valoración subjetiva. La escala de valoración subjetiva es una escala que se usa de 1 a 10 para medir la intensidad subjetiva que tenga la persona con respecto a un malestar. ¿Qué quiere decir? Que a más alto, más cercano al 10. El 10 es el máximo. Piensen en la experiencia más fuerte que hayan tenido, escojamos una emoción. Vamos a escoger un síntoma emocional, enojo, por ejemplo. El 10 hace referencia al momento en el que ustedes han sentido más enojo de su vida, ¿sí? De su historia, en donde más enojados se hayan sentido. Eso es un 10. Y un 0 es cuando yo siento absolutamente nada de enojo. En esa escala de 1 a 10, nosotros le preguntamos a los pacientes con cada síntoma, ¿verdad? Especialmente los emocionales, ¿qué tanto le molesta? De 0 a 10, y así se le pregunta. Este enojo que usted me está contando, de 0 a 10, ¿qué tanto le molesta? Se pone la gente. Ay, no sé, un 11, dice la gente. Y esto también me da criterios de personalidad, la gente que es exagerada, ¿verdad? 10 es el límite, pero me paso el límite, ¿verdad? O sea, eso ya me da criterios de personalidad. Pero entonces igual, lo que me está haciendo saber es que está muy enojado, ¿verdad? O si no, la persona calcula. A veces lo primero que les dicen, bueno, ay, no sé, uno le da tiempo. Ahí hablamos de lo que decía Morrison de los silencios, ¿verdad? El silencio. Entonces, la persona se pone, ay, no sé, tal vez un 6. Ay, no sé, un 6, lo dijo, ahí está, ¿sí? Lo dijo, ¿verdad? Luego, conforme vamos hablando y platicando en la entrevista, vamos reconociendo si realmente es un 6 o no, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que ellos creen en ese punto. Y no es que nos estén mintiendo, sino que hay poca conciencia de cuánto me afecta algo. Pero tomamos lo que el paciente nos da, por supuesto. Ya con más adelante en entrevistas más avanzadas, nosotros ya vamos utilizando eso como un criterio terapéutico, pero ahorita no estamos en terapia, ahorita estamos en evaluación, estamos en entrevista, ¿sí? Pero que tengo que estar yo listo, tengo que estar listo para saber qué tipo de preguntas voy a usar para no destapar algo muy grande. Y chicos, a ustedes con responsabilidad, ustedes como pacientes, lo que van a llevarle a su terapeuta de motivo de consulta tiene que ser algo que en el rango de la escala de valoración subjetiva no se pase de un 3 o un 2. ¿Sí? Es una molestia chiquitita, chiquitita. Vamos a trabajar algo chiquitito, pequeñito. Por ejemplo, a mí me pone de mal humor, me pone súper de mal humor cuando no desayuno, qué sé yo. Pero ¿cuánto te molesta? Ay, como un 3. Si me molesta un 10, no sirve, ¿sí? Si ustedes están pensando en alguna experiencia que a ustedes les afecte o les moleste, 10, 8, 9, no la toquen, no se metan ahí, ¿sí? No se metan en eso. Responsablemente ustedes como pacientes, porque van a estar con una persona que no tiene experiencia, sino que lo único que van a practicar es la entrevista psicológica. Esto no es terapia, ¿sí? Eso es la entrevista psicológica. Entonces no van a pensar así como, es mi momento, hoy sí voy a sacar todos mis clavos. No, porque van a estar con alguien que no está listo para abordar eso. Vamos a ser responsables y cada quien tiene que pensar ahorita, ¿qué podría trabajar? Piensa en cualquier cosa, el estrés que me dio el parcial, qué sé yo, algo pequeño, ¿sí? Bien pequeñito. Una cosa concreta y me moleste, por ejemplo, me desespero cuando estoy en el tráfico. El estrés de las tareas, ¿sí? Algo pequeño, que no sea algo que ustedes conscientemente saben, por ejemplo, tengo aquí dentro del grupo algún sobreviviente de violencia física,
¿verdad? Algún sobreviviente de violencia sexual, peor aún, no vamos a sacar ese paquetón con mi compañero que no va a saber qué hacer con eso, ¿sí? Responsabilidad a la hora de elegir lo que voy a trabajar. Pero escojamos algo pequeñito, ¿sí? Algo pequeñito que nos va a poder dar cuando vayamos dentro del discurso en esa entrevista, incluso se vuelve un poco terapéutico el hecho de poder hablar de esa cosita pequeñita, porque el entrevistador me tiene que escuchar, es ahora, ¿sí? Así que se vuelve como catártico el solo hecho de poder hablar al respecto de algo pequeñito que nos molesta, nos puede dar información a mi terapeuta y a nosotros nos puede dar un poquito de alivio hablar de eso que al rato era insignificante. Ojo, ¿verdad? Que alguna cosita que considero insignificante puede tener una raíz profunda e intensa, pero como estamos en entrevista, yo no me meto ahí, ¿sí? Si se activara algo, chicos, cambiamos el tema, ¿verdad? Como lo dice ahí, temas delicados son importantes, pero ustedes todavía no están en ese punto. Lo importante es que logren ir haciendo el ejercicio de poder ir teniendo a la persona enfrente e irle preguntando lo que necesito preguntarle. Como esta tarea, vamos a realizarla estos días para poder entregarla la próxima semana. Vamos a tener una semana para realizar esto, ¿sí? Toda una semana completa. Por eso es que yo quería que ustedes entreguen más bien, yo eso es lo que necesito, que entreguen su esquema de entrevista mañana, a más tardar antes de medianoche, para que podamos devolvérselos a ustedes el viernes. O sea, revisar esos esquemas, darles el visto bueno y que ustedes sepan que ese esquema está entero y pueden echar mano de él para cuando entrevisten, ¿sí? Por si en dado caso fueran a encontrar el espacio el fin de semana, ¿verdad? Para poderse reunir, porque hay que buscar ese espacio en cuando me voy a reunir con las dos, ¿verdad? Cuando me reúno como paciente y cuando me reúno con mi paciente y yo terapeuta, ¿sí? Pero para poder hacer mi trabajo, necesito tener el esquema lindo y sólido para poderlo usar, porque lo van a tener ahí. O sea, ustedes van a estar en la compu, en su celular, busquen también, esas son las cosas que quiero que hagan, busquen el espacio, o sea, ustedes prepárense para este ejercicio, busquen el espacio en donde puedan estar. Como es un ejercicio, chicos, vamos a... bueno, pero es que eso sí no sé si van a lograrlo, pero si pudieran lograrlo... Ah, dice Krishna, si son dos personas conectadas, es cierto, no se corta la reunión de Zoom. Tener razón, Krishna, totalmente, es cierto. Es de 3 en adelante que aplique esa regla. Entonces pueden usar Zoom, genial. Y si pueden usar Zoom, eso quiere decir que podrían grabar, chicos. Entonces, idealmente, si lo logran, si alguien no puede definitivamente grabar, me avisa, ¿sí? Y entonces van a grabar el audio, aunque sea, ¿sí? Si no logran grabar el video de la sesión, obviamente quiero que hagan ese ejercicio también. Yo lo estoy mandando y es una instrucción de la tarea, pero van a hacer ese ejercicio de preguntarle a su paciente si está de acuerdo con grabar la sesión. El paciente tiene que decir que sí, ¿verdad, mucha? Ajá, en Meet también se puede grabar, Shari. Ah, va, buenísimo. Entonces ustedes van a grabar su sesioncita, la van a tener que subir al Drive, ¿verdad? Porque va a ser un poco largo para que lo puedan compartir. Si fuera muy largo el video, ¿para qué quiero que este video quiero que les quede a ustedes, chicos? Para su vida. Cuando ustedes se vuelvan, los que se vayan a transformar en terapeutas, si ustedes tienen guardado en algún disco duro, en una USB este video, quiero que lo vean para cuando crezcan como profesionales y miren cómo hicieron esa primera entrevista, qué errores cometieron, porque es muy edificante. Pero además va a ser la manera en la que ustedes, eso es lo que me van a entregar, vamos a habilitar en la plataforma, pero por la longitud del video, yo dudo que logremos bajarle la calidad para que lo acepte la plataforma. Así que lo que sí podemos hacer es grabar el audio. ¿Sí? Vamos a grabar un audio, ¿verdad? Con el teléfono, ¿verdad? Yo puedo poner el teléfono como que fuera una grabadora y grabo mi sesión. ¿Sí? O, si lo están haciendo en Zoom, el mismísimo Zoom, cuando ustedes le dan grabar la sesión, les descarga un archivo de audio y un archivo de video. Entonces, ese archivito de audio que pesa menos, es probable que sí nos deje la plataforma subirlo. Si no nos dejara la plataforma, porque la plataforma admite 8 megas, pero yo sí grabé TAT. Una vez que hicimos un ejercicio con TAT, y sí lograron subir el audio. Entonces, yo creo que audio sí, pero yo les dejo la ventana del video si encontráramos alguna forma para poder enviarlo. La cuestión es que sea la evidencia de que hicimos nuestra tarea. ¿Quién manda? Manda el terapeuta. ¿Sí? Yo, si como soy paciente también y soy terapeuta, ¿no tengo que mandar 2 videos? No, porque el que tiene el video es el terapeuta. Mi tarea va a ser mandar solo mi video donde yo fui terapeuta. ¿Sí? Entonces voy a tener un video de todos porque todos fueron terapeutas.
¿sí? Y los voy a ver en otros momentos porque fueron pacientes de alguien más, ¿verdad? Bien. Entonces, eso tenemos una semana entera para organizarnos, hacerlo, prepararnos, ver en qué momento nos queda mejor conectarnos y hacer el ejercicio, ¿verdad? Tenemos que encontrar esas 2 horas dentro de esta semana, una para ser paciente y otra para ser terapeuta. Para poder ser el terapeuta en esa tarea, necesito mi esquema. Por eso vamos a entregar el esquema mañana y yo se los devuelvo revisado, ¿verdad? O sea, si no tienen ninguna corrección, échenle mano a ese esquema, lo pueden utilizar. Bien, básicamente, eso les quería decir hoy de una vez antes de entrar en clase, porque después se nos podía pasar el tiempo y no quiero dudas de esto. Dudas. Hablen ahora. Quiero saber si se entiende. ¿Sí? Sí, Natalie, sí se entiende. Gracias. Perfecto, perfecto. Porque no quiero que nadie muera por allí, ¿verdad? Entonces, cosas importantes. Ubicar el momento en cuándo nos vamos a reunir, ¿verdad? Cuando me reúno yo, primero nos ponemos de acuerdo, vos sos mi terapeuta, yo soy tu paciente, listo. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Segunda cosa importante, que tienen que pensar qué motivo de consulta van a llevar, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren trabajar? Y recuerden, esto sí es un menester. Motivo de consulta no puede pasar en la escala de valoración subjetiva de un 3, ¿sí? Exagero, mejor es un 2. Algo así que solo me molesta así como un poquis, ¿va? O sea, así como poquito. Pero que no como gran, uno dice así como... ¿Sí? Eso. En el esquema... Esto vamos a ver. Alessandra está preguntando, ¿en el esquema el saludo y la despedida lo escribimos únicamente así o literalmente lo diremos? Yo no, a ver, voy a responder esa de una vez. Yo no voy a decirle, a ver, en mi esquema dice que viene el saludo, ahora lo voy a saludar, ¿sí? No. Si a ustedes, como les digo, como es personal, habrán algunas personas que dicen así, a la madre, yo no necesito poner en mi esquema el saludo porque yo ya sé que lo tengo que saludar, ¿va? Entonces, si a mí no se me olvida, ¿va? ¿En qué cosas, en qué orden va el saludo? ¿Verdad? O sea, qué cositas de repente sí no puedo dejar ir. O, por ejemplo, yo les coloqueaba cosas que tienen que aparecer dentro de la apertura. Yo les puse apertura. La apertura conlleva un montón de elementos, ¿sí? Por eso es que está apertura. ¿Cuáles son esos elementos, verdad? Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero yo decido, Alessandra, o sea, pero no digo literalmente voy a saludarlo, sino que yo me doy cuenta de que sí lo estoy saludando, ¿verdad? Hola, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, me alegra que se haya podido conectar hoy. Vamos a ir, sí, o sea, toda esa como parte protocolaria. ¿Han visto que yo lo saludo? No empiezo así de buenas a primeras, y eso que esto no es terapia, esto no es entrevista, es una clase, pero yo lo saludo. Hola chicos, buenos días, bienvenidos, bla, bla, y luego empieza la cosa, ¿sí? Esa parte, porque quiero que tengan mucho cuidado con eso, porque como es mi amigo, y mi amigo ya sabe de la tarea, entonces yo no tengo por qué explicarle nada. Mi amigo no es mi amigo en ese momento, es mi paciente, ¿sí? Y mi paciente, o sea, está llegando a su primera consulta y yo, terapeuta, estoy recibiendo a esta persona que está llegando a esa primera consulta. Me meto en el rol, chicos, para de verdad vivir la experiencia y hacer el ejercicio. Si yo me pongo a pensar, estoy haciendo la tarea que dejó la lica aquí yo con mi cuate, pues sí vos, no les va a servir de nada, ¿sí? La idea es que vivan esto para que no vayan a morir cuando de verdad vivamos nuestra primera entrevista psicológica con un paciente real. ¿Sí? Bien. Ok, sí, Nicole. Ok, habría que ver. Por ahí Nicole dice que ella todavía no tiene trío. ¿Hay por ahí alguna pareja que le falte? Si alguien queda flotante por allí, me lo hace saber, ¿verdad? Bien, entonces, pero mientras ahorita todavía comuníquense para que veamos y me van a mandar, chicos, para que podamos tener la confirmación de que todos estamos organizados así, me van a mandar los tríos, así como mandaron su hojita de los grupos, ¿verdad? Cada trío va a mandar su hojita de trío, ¿sí? Entonces, somos fulanita, menganita y sutanita, vamos a trabajar juntos. Fulanito, menganita y sutanita, vamos a trabajar juntos, ¿sí? Entonces yo ya sé quiénes están trabajando con quién. Entonces eso me lo mandan por correo, una hojita. Y para poder saber entonces si de repente hubiera alguien que dice, mire, somos una pareja y no conocemos a todos y no sabemos dónde está el tercero en cuestión. Entonces buscamos a alguna persona, por ejemplo, que no tenga, y así es más fácil. Yo puedo hacer ese acopio, ese tálamo de recopilación de información para que ustedes puedan todos tener con quién trabajar, ¿ok? Bien. Dicho esto,
Ninguna duda, esto va para el otro miércoles. ¿Ok? Pero para poder hacer eso, hoy vamos a ver entrevista, ¿verdad? Algunos detallitos y más específicos desde la experiencia, cómo se va haciendo y qué elementos son importantes contemplar. Ah, a ver, otra cosa importante que no se les puede olvidar. Como es su primera entrevista, se recuerda que eso lo hablamos ya la clase pasada. Una cosa es la entrevista, yo me preparo para la entrevista, tengo mi material, hago la entrevista de esa hora y luego, chicos, yo tengo que hacer un documento en donde yo organizo mis notas. ¿Cómo se llama ese documento? Hoja de evolución. Gracias a Dios, así es. Hoja de evolución. Así que, por supuesto, como tuvimos esta sesión ya, la primera sesión con nuestro pacientito, entonces yo hago mi hoja de evolución. Termina la sesión y hago mi hoja de evolución. ¿Sí? Eso es algo importante. Eso es otra de las cosas que me van a mandar, su hoja de evolución. Pero no en... Pregunta. Con lo que es la hoja de evolución, si no tengo así, si lo tengo bien entendido, eso se hace a partir de lo que es la segunda sesión, si no estoy mal, porque ya en la primera uno ya observa cómo es el paciente y ya en la segunda sesión ya mira como que más los avances y cómo es de que el paciente pues ha evolucionado, y ahí es cuando ya se usa lo que es la hoja de evolución. No. La hoja de evolución se hace desde la primera entrevista, porque la hoja de evolución no hace referencia únicamente a los logros, sino que la hoja de evolución hace referencia a lo que yo hice esa sesión. Entonces, cuando yo hago mi hoja de evolución desde la primera consulta, cuando yo llegue a la segunda, yo no voy perdido, porque en esa hoja de evolución yo voy a colocar, por ejemplo, puedo poner historia personal, historia familiar, historia de no sé qué, check, 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 y entonces yo reviso en mi esquema, porque ahí van a ver, chicos, ahí van a ver que no les va a dar tiempo. Yo reviso en mi esquema y entonces digo, no le pregunté nada de la historia sexual, nada. Ah, la madre, no sé nada. Entonces, cuando yo venga a discutir caso con ustedes, yo te digo, la persona ¿qué orientación sexual tiene? Pues yo creo que, pues, no sé. ¿Sí? Van a haber muchos elementos que me van a faltar. Entonces, yo en esa hoja de evolución de la primera entrevista, yo voy a colocar qué me falta. Porque eso fue lo que les dije al principio, vamos a hacer 2 sesiones. ¿Sí? Y entonces en la segunda sesión, ya en una segunda sesión yo no puedo tampoco valorar avances, cariño. Estamos en evaluación. ¿Qué va a andar avanzando la persona? Avanza porque si yo logro hacer bien el ambiente terapéutico de esa primera, él va a llegar más confiado y va a hablar más, ¿sí? Eso lo podemos considerar como un avance, por supuesto. O incluso el simple hecho del ambiente terapéutico ya puede hacer que la persona se sienta un poco mejor y en examen mental yo puedo notar algunos cambios. Pero si yo no tengo mi hoja de evolución de la primera sesión, ¿yo cómo voy a saber en la segunda sesión qué cambió? Yo pongo mi examen mental de la primera, porque es la primera vez que yo lo vi. Y con esa comparación de mi hoja de evolución de la primera sesión con la de la segunda sesión, yo puedo ver lo que tú dices, ¿verdad? Avances, ¿verdad? Y no se diga la tercera, la cuarta, pero yo lo hago hoja de evolución desde la primera. Porque yo ya vi cosas, yo ya estoy evaluando cosas, estoy observando, y eso lo tengo que dejar registrado. ¿Qué observé? ¿Cómo llegó la persona? ¿Llegó tarde? ¿Llegó temprano? ¿Se bañó? ¿Se arregló? ¿Venía chuco? ¿Sí? Todas esas cosas de elementos que yo pueda observar en examen mental, más las cosas que él me dijo. No voy a poner todo lo que él me dijo, sino que voy a poner qué cosas sí logré abordar, qué temas sí logré trabajar. ¿Los logré trabajar todos? Enhorabuena. Yo ya sé que en la segunda sesión, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Lo coloco en la hoja de evolución. Pendiente o a trabajar, eso se le coloca en la hoja de evolución, a trabajar en la siguiente sesión, tal y tal y tal elemento. Porque yo ya encontré temas importantes que yo quisiera ahondar sobre esto. Yo quiero detalles, así que en la segunda sesión yo quiero detalles de esto, pero en mi hoja de evolución de la primera sesión yo coloco qué quiero, para que cuando entre a mi entrevista de la segunda, pero ahorita no vamos a hablar de la segunda, eso lo explico la próxima semana, porque ahorita concentrémonos en la primera consulta. Yo ya explico cuando les toque hacer la segunda, ¿vale? Por ahí vi la manita de Andrea, ¿levantaste tu manita? Sí, licenciada, pero ya lo mencionó porque cabal dijo del examen del estado mental, entonces ahí era donde yo le iba a preguntar, que en la misma entrevista, el examen mental y la hoja de evolución. Así es, exactamente. Yo les voy a subir el material que van a usar, no tengan miedo, no tengan pena. Ahí va a estar todo el desglose del examen mental para que ustedes lo puedan aplicar en esa primera. Y de una vez les voy a subir el material de historia clínica, pero ¿por qué? Porque recuérdense que de estas sesiones ustedes van a armar una historia clínica de esta persona.
Así que necesitan la información. Si no, cuando ya estén armando historia clínica, ustedes no lo van a tener. Si yo no tengo la organización con una hoja de evolución de mi primera sesión, yo llego a la segunda más perdido y puedo redundar. Puedo empezar a hablar de lo mismo que yo hablé en la primera. Y se me fue la hora de la segunda sesión y yo me quedé sin información. Y mi historia clínica vacía. ¿Sí? Entonces, segunda, explico cómo va a ser, pero hoja de evolución en cada sesión, chicos, aprendizaje de una vez, para que no asociemos, por ejemplo, como estaba ahí la idea a veces como confusa, de que la hoja de evolución es solo cuando evoluciona, entonces pasémosla cuando hay terapia. Y aquí ni siquiera estamos cerca de empezar la terapia. Aquí estamos en fase de evaluación, pero ya van habiendo cambios que son registrables desde la primera a la segunda. No cambios en salud necesariamente, pero sí cambios en rapport. Porque la persona, si es una persona desconfiada, va a llegar conmigo ese primer día así como, no muy quiero, medio me dice, más o menos. Y en la segunda sesión, a partir de que yo hice bien mi trabajo y yo hice que la persona se sintiera cobijada y segura, la segunda sesión me suelta. Y ya me puedo meter yo a detalles, porque entonces ya no es lo mismo esa primera vez que nos vemos, sino que yo ya me meto a detalles, por ejemplo, de temas delicados que yo necesito saber en una segunda sesión, ¿ok? Pero mi hoja de evolución desde la primera, y eso es aprendizaje de este curso para su vida clínica, para su práctica, desde la primera, chicos, hacemos una hoja de evolución, no como un requisito que tengo que entregar, sino que como una herramienta para yo no perderme y dar una atención de calidad. Si yo no lo hago, entro a batear, más o menos de lo que me recuerdo. Y ahorita, chicos, fácil, tienen uno. Cuando ustedes ya trabajen en serio, si van a trabajar en la clínica, uno puede llegar a tener 10, 15, 20 pacientes, chicos. Y si uno no lleva ordenada esa información, voy a cruzar historias. Cuando él me empieza a hablar de algo, se recuerda que le platiqué no sé qué, y uno en gallo, ¿va? Para eso sirve mi hoja de evolución. Porque antes de entrar a mi segunda entrevista, a mi tercera, a mi cuarta, yo reviso mi hoja de evolución de la sesión anterior y digo, pues, no me recordaba que hablamos de esto, que es súper importante y que me quedó pendiente. De veras, tenía que ahondar en esto de su papá. Ok. Y yo lo anoto. Que ahorita voy a explicar esa parte ya con diapositiva, que es la pre y la post entrevista. Bien, pero claro eso, chicos. A ver, entonces, ¿desde qué sesión se hace hoja de evolución? La primera. Excelente. Desde la primera. Y en cada sesión. Eso, así es. Desde la primera y en cada sesión. Yo no hago una hoja de evolución al final. O sea, pasó todo el proceso, hizo 50 sesiones conmigo y yo hago una hoja de evolución, un compendio de todas las sesiones. Eso es un informe. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero para poder hacer un informe voy a necesitar mis hojas de evolución, chicos, porque después de 50 sesiones con una persona, ya ni me recuerdo por qué llegó. Con eso les digo todo. Porque hemos trabajado tantas cosas diferentes que ya ni me recuerdo cuál era su motivo de consulta principal. A ver, dice Walda, el audio, la hoja de evolución son para el miércoles. Solo el audio es para el miércoles. Porque las hojas de evolución las vamos a entregar juntas. La de la primera y la de la segunda. ¿Sí? Y pregunta Walda si la hoja de evolución se escribe a mano. Les doy libertad. Les doy libertad. La pueden hacer a mano y le toman una foto, ¿verdad? La pueden hacer en la compu. Eso ya es un criterio personal del terapeuta. ¿Cómo le funciona mejor? Mi recomendación, Natalie Molina, usa los recursos de su corteza y de la escritura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escribimos, se activan ciertas regiones de nuestro cerebro que no se activan cuando nosotros estamos solo utilizando la compu. Entonces, a más regiones de mi corteza yo estimule en un proceso, mejores resultados de aprendizaje voy a tener y es más largo el tiempo que yo uso para dibujar las letras y eso hace que mi mente se enfoque un poquito más de tiempo en lo que estoy haciendo. Y eso a veces me da chivos y me deslumbra cosas que yo no vi. Como en la toma de notas, yo estoy así como, estoy viendo a la persona y estoy chaca, 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 chaca. Unos garabatos que no me entiendo. Esos garabatos ya los ordeno. Cuando lo hago a mano, eso me ayuda muchísimo en general. Eso es pura neurofisiología de la escritura, ¿verdad? No nos vamos a meter a esos detalles, pero les digo que realmente es muy útil. A diferencia de las veces que uno lo hace en la compu. Igual, escribiéndolo siempre. Por eso es que la hoja de evolución es importante. Porque cuando yo trato de organizar toda esa información que yo tomé en notas, así casi que a la carrera, cuando estoy tratando de organizar eso, es que yo me doy cuenta de qué me falta, de qué no dije,
¿De qué, dónde me confundí? ¿De qué hice? ¿Sí? Bien. Entonces, pero qué bueno. No vi quién fue el que me preguntó lo de la hoja de evolución, pero me alegra cuando me preguntan esas cosas, mucha, porque hay un montón de elementos que a veces uno considera que así son o es lo que uno ha entendido y uno se pierde, ¿verdad? Imagínense qué hubiera pasado si no me preguntan, no me hacen hoja de evolución en la primera, sino que hasta la segunda. ¿Y con qué comparo? ¿Cómo venía la persona la primera vez que yo la vi? No sé, no tengo, medio me acuerdo. ¿Sí? Bien. ¿Dudas de algo más? Para entrar de una vez a lo de la entrevista. Disculpe, Dime, ¿la dime. hoja de evolución la tenemos que hacer a mano o la podemos hacer en la compu? Es lo que acabo de explicar. Puede ser a mano o puede ser a compu. Ah, perdón, es que está lento el internet, se trabó. Ok, Melanie. Puede ser a compu, puede ser a mano. A mano tiene sus beneficios neurológicos, a compu tiene los beneficios de que me va a quedar ya digital, ¿verdad? Cada quien elige, cada terapeuta trabaja como desee. La cuestión es que ustedes, si la hice a mano, le toman una foto y es lo que me van a mandar. Si la hice a compu, pues me mandan el archivo y listo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos antes de que, les tenía otra noticia, mucha, no miran que a Diego lo contrataron en otro lado y entonces ahora ya no se va a conectar siempre, solo de vez en cuando, ahorita está trabajando en UNICEF. Muchas felicitaciones para él, ¿verdad? Qué alegre. Pero ya no se va a conectar, así que necesito que alguno de ustedes me haga la campaña porque a mí se me va la onda. Necesito que me recuerden si a mí se me olvida. Ahorita me recordé porque yo tengo aquí trabado en la cabeza que no está Diego, porque sí saben que Diego es el que me escribe por privado aquí en el chat y me dice la asistencia, pero a mí se me va la onda. Entonces necesito que ustedes me recuerden, o sea, si no, que no vaya a ser como muy tarde. Entonces ahorita yo me recordé y lo vamos a hacer de una vez, ¿verdad? Vi por ahí que Pilas dice, le voy a mandar sus felicitaciones muchas. ¿Alguien levantó su manita? ¿Quería decir algo? Adriana, Zulmi, Marlene. Felicitaciones para Diego. Qué bueno, ¿verdad, mucha? Entonces, hagamos asistencia de una, activamos cámara. Voy con la fotita. Así, hoy me recordé, pero entonces les quiero pedir que si Diego no está, o en general alguien, chicos, por favor. Yo necesito de un asistente en esas cosas pequeñas porque a mí se me va la onda. Entonces me ponen, clic, la asistencia, please. Y Marlene, Jenny, no te miro. Melanie, ahí está Melanie, ya. Y Jenny, no te miro. Bueno, pero la primera que está, así se fue. A ver, pues, sigan, dejen su camarita, ahí se acuerdan de dejar su camarita activada. ¿Sí? 1, 2 y... ¡cachón! Aguántenla ahí, no la quiten, porfa, que si no, mueren sus compañeros. A ver... ¿Listo? Vamos con la siguiente. Voy con la siguiente. Ay, ¿qué pasa? Aguántenla ahí. A ver. ¿Por qué no pasa? Ahí está. Voy con la siguiente página. ¿Listos? 1, 2 y 3. ¡Cachum! Guardada esa, no la quiten. ¡Ay! Me estoy quedando sin batería. Ahí está. No la quiten. Es que esto de una vez lo pego en el informe, chicos, que yo paso de que ustedes existen. Y la otra. Bueno, vamos pues. Entonces, vamos a la última paginita. Pilas. Los que no tienen cámara, reacción. ¿Listos? Sonrían. 1, 2 y 3. Ya, listo. Ahí Ricardo con mascarilla y toda la cosa. A ver, pues estamos. Eso, y ahorita les paso el link. Ay, ahora no puedo decirle a Diego que lo pase. Es que a Diego le gusta eso, le gusta estar ahí atento. Ay. Bueno, entonces... Ay, ojalá que lo haya dejado abierto, porque si no... Como a veces le ha pasado que han visto que a veces está cerrado el formulario, yo me meto y resuelvo. Pero primero Dios esté todo bien, me dicen. Y llega al chat. Dime, Gabriela.
¿Levantaste tu manita? ¿O fue un dedazo? Bueno, voy a dar unos minutitos en lo que preparo esto para que llenen su... A ver. A ver, pues. Chucuchú. Entonces, a ver, unos minutitos en lo que llenan eso. Antes de que siga, chicos, ¿hay alguna duda? Por favor, manifiéstenla. No hay duda tonta, no hay duda que, ay, qué pena, no. No, yo, y como les decía, si ya lo dije, yo lo vuelvo a repetir si es necesario, pero no quiero que se queden con dudas. Licenciada, yo tengo una duda. Sí. Conforme el esquema, yo no lo estoy haciendo así tan en general, o sea, me estoy guiando como con el que está en el libro, pero no lo estoy haciendo similar, o sea, yo lo estoy haciendo más en general, como cositas mínimas, así como con el lenguaje y todo eso, no lo estoy añadiendo. No hay ningún problema. Eso era lo que les decía cuando les subí, porque les subí hasta como un mini spot. Yo diciéndole más lo que está ahí es tuyo. Entonces tú tienes que pensar qué te sirve a ti, ¿verdad? O sea, que realmente cuando tú estés con el paciente vas a poder darle una ojeada porque no lo puedes leer. Como les decía yo en el video ese, no es entrevista de supermercado, ¿verdad? O no es entrevista de cuando te pasan a censar a la casa y ¿cuántos viven aquí? O sea, yo no puedo estar así, ¿verdad? Sino que yo estoy teniendo una conversación con la persona y entonces de repente yo solo cambio la mirada así como un movimiento como natural para poder ver por dónde voy. Y entonces de repente darme cuenta que ya llevo mucho tiempo hablando nada más de historia familiar, por ejemplo, y no he abordado nada de lo laboral, ni siquiera sé si trabaja. Entonces necesito ver cómo voy dándole cierre a ese tema para pasarme al otro, pero cuando yo le eché el vistazo al esquema es que me recordé de lo laboral. Tengo que preguntar esto, ¿verdad? Y entonces, a más general, te sirve, pero sí tenemos que hacer como esa lectura y ese estudio de recordar. Si a mí no se me da lo de las preguntas, muchachos, o sea, a mí no se me viene qué preguntas hacer, entonces en mi esquema yo voy a necesitar tener por lo menos una pregunta de ejemplo para recordarme yo qué tipos de preguntas hago ahí. ¿Sí? Entonces, libertad, cero bolas, como tú lo necesites. Pero el reto que les digo es que, vean, por ejemplo, en Morrison, ese no es un esquema como tal, bueno, es un esquema, pero es que es un resumen, ¿verdad? Entonces, agarra, ¿qué? Como 3 páginas. Entonces, el reto realmente es ver de qué forma lo logro meter en poquito. Si no me puede salir menos de 3 páginas, pues de plano. Tienen que ya ingeniárselas ustedes, cómo van a cambiar esa página o qué de forma lo van a poder tener para que sea, de repente lo imprimo de lado y lado, si me salieron 2 páginas. Entonces yo voy de un lado, entonces yo ya así con sutileza, lo único que hago es voltear la página y yo sigo hablando con la persona, ¿sí? Pero lo que quiero es que hagan ese ejercicio ustedes de pensar cómo lo van a hacer ustedes, cómo lo van a resolver y qué tiene que llevar lo que yo necesito. Sí, general, yo entiendo, o sea, como les decía, pueden hacer una lista de Word, o sea, así como 1, 2, 3, 4, 6 cosas, y fin, yo con eso me oriento, ya no se me olvida nada. Perfecto, cada quien, ¿sí? Pero si a mí no se me vienen ni las preguntas que yo tengo que hacer, y hay tanto que preguntar y ni sé cómo, al rato en mi esquema yo voy a necesitar poner preguntas. Pero no quiere decir que todos los esquemas tienen que ser diferentes, porque todos ustedes son distintos, ¿verdad? Yo me puedo guiar con las cosas que ya saben. A ver, dice Andrea, disculpe, ahí mandaron bueno, Javier hizo el favor. Bien, entonces, ¿respondo a tu duda? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Súper. Entremos entonces, chicos. Entrevista psicológica, lo bonito de darle como tanto este tema es que van saliendo cosas que a veces no han salido y explicaciones de partes de la entrevista importante que no hemos tomado en cuenta o que al rato sí ya lo leímos, ya lo expusimos, pero hasta ahorita que lo volvemos a revisar, lo entiendo del todo. ¿Sí? Es un tema que la repetición, chicos, es la base del aprendizaje. Es lo que hace que se vuelvan a conectar mis redes neurales que están procesando o vinculando una información. Entonces, a más repito, así que cuando ustedes realmente piensen como que
como que su esquema o todo lo que tengo que preguntar en la primera entrevista lo tengo como que casi que estudiar. En este punto que ustedes no lo han hecho, sí les digo, chicos, esto no va a ser siempre así. Uno hace tantas primeras entrevistas después de trabajar ya en lo clínico, ya tantas que uno ya se la sabe de memoria, o sea, ya no, uno deja de usar esquema, pero cuando uno empieza a cabal en la práctica, la mejor herramienta es tener el esquema, por eso es que lo quiero que lo tengan listo ustedes de una vez, tal vez en la práctica a ustedes se los pida, depende de su supervisor, que hagan un esquema cuando los empieza a preparar para esto, y entonces ustedes ya van mucho más duchos, súper listos, ya con un esquema que ustedes hicieron, entonces la lectura que hagan de la entrevista psicológica va a ser una tercera, cuarta lectura y cuando revisen su esquema ya van a poder pensar luego de la experiencia que tuvieron, qué le agregan, qué le quitan, qué les faltó, ¿sí? Bien, entonces, veamos. Funciones principales, ¿verdad? A rasgos generales podemos identificar 3 funciones principales de la entrevista psicológica. Función de motivación, función de clarificación y función terapéutica. Cuando pensamos que tiene 3 funciones la entrevista, es en donde podemos entender aquella pregunta que me hicieron hace algunas clases, en donde si la entrevista psicológica solo se hacía en la primera sesión. Y yo les decía, no, la entrevista psicológica se hace todo el tiempo. ¿Casi qué? ¿Sí? Depende, lo que pasa es que la voy adaptando. La entrevista psicológica es diferente hablar de entrevista psicológica y hablar de primera entrevista, ¿sí? La entrevista psicológica es un todo. La entrevista psicológica es una técnica, ¿sí? Es una manera de abordar a una persona que tiene 3 funciones diferentes, motivación, clarificación y la función terapéutica. 3. Eso quiere decir que esa entrevista psicológica va a poder moldearse a momentos o situaciones distintas. Si tiene 3 funciones es porque se usa en 3 momentos distintos. Entonces, hablamos de que dentro de los tipos de entrevista psicológica está la primera entrevista. Y esa, señores, sí es única e irrepetible. La primera entrevista se hace una única vez, porque una única vez tengo una primera vez, ¿sí? Y tenemos primeras veces en todo. Eso es lo que quiero que ustedes analicen. La primera vez que probé la pizza, la primera vez que me dieron a probar sushi, la primera vez que bailé reggaetón pegado, la primera vez, yo qué sé, chicos, primeras veces hay de todo, pero la primera vez es única, es exclusiva. O sea, no hay otra primera vez, porque ya no, o sea, es imposible que haya una segunda primera vez, ¿sí? A veces la gente dice, mira, vamos a hacer como que no y vamos a hacer las cosas así como desde el principio. Empecemos de nuevo, como que fuera la primera vez, ¿verdad? O sea, a menos, chicos, que sea como la película, ¿verdad? Donde vamos a tener una lesión en el lóbulo temporal, entonces yo no puedo almacenar recuerdos en las noches, entonces yo vuelvo a sentir que es la primera vez estar con alguien, como la película de Drew Barrymore, ¿verdad? Pero en general, chicos, no vamos a poder repetir una primera vez. Así que la primera entrevista, ojo con esto, quiero que lo anoten, diferente a hablar de entrevista psicológica, hablar de primera entrevista. La entrevista psicológica es el todo. Y la primera entrevista es la vez que yo hago por primera vez una entrevista psicológica con el paciente. Solo hay un American Pie para todo. Así es, Andrea. Una primera vez, ¿verdad? Entonces, esa es la primera entrevista. ¿Y cuándo se hace la primera entrevista? En la primera consulta, ¿verdad? Ahí sí no hay pierde. Es la primera vez que voy al paciente. Y entonces la primera entrevista tiene ciertas características que yo no voy a repetir en la segunda. Por eso es que dentro del ejercicio vamos a hacer 2, para que ustedes sientan la diferencia de una primera entrevista y de una entrevista psicológica que se da en un segundo momento. Entonces, entendiendo sus 3 funciones, a través de la entrevista psicológica se intenta estimular al cambio. O sea, tiene esa función. Cuando yo estoy en esta conversación con el paciente y yo le voy haciendo ciertas preguntas, la función que tiene es motivar a esa persona para que descubra ciertos elementos del mismo y con eso cambie, ¿sí? Pero no es una característica de la primera entrevista. Ahí todavía yo no estoy trabajando en que la persona cambie, ¿sí? O sea, estas ya son entrevistas de después. Esto habla de la entrevista psicológica, como les digo, que se aplique en cada sesión, casi que. No todas las sesiones, por supuesto, porque puede que en alguna sesión yo la tenga programada para pasar una prueba psicométrica. Entonces, en esa sesión yo no voy a hacer entrevista psicológica. Yo hago evaluación psicométrica, es diferente, ¿sí? Entonces,
Entonces no quiere decir que todas las sesiones hagamos entrevista psicológica, pero sí en gran parte de ellas. Es nuestra herramienta principal, porque se le llama entrevista psicológica a ese momento, a esa conversación, a ese espacio en donde a mí me encantan los pacientes, porque cuando yo les pregunto, esa es una de mis preguntas de apertura, ¿qué espera? ¿Verdad? ¿Qué es lo que la persona tiene en su imaginario que es? ¿Qué vamos a hacer? Le digo, ¿qué es lo que tú crees que vamos a hacer tú y yo? Y la gente dice, pues no sé, yo me siento y hablo y usted me escucha y me hace preguntas que yo no me puedo hacer. Ay, miren, a mí me encantan esas respuestas. Esa a mí se me quedó para siempre. Fue una chica y tenía como tal vez 24 años y esa fue su respuesta y yo me quedé como, ¡qué claridad! Pero qué claridad de lo que vamos a hacer básicamente. Eso fue lo que ella dijo. Yo me siento, hablo, usted me escucha y me hace las preguntas que yo no me puedo hacer a mí misma. Y yo, caray. Y así es, básicamente, ¿verdad? Solo que las preguntas que nosotros vamos viendo en esa primera consulta son preguntas más para conseguir la información, ¿verdad? Sin embargo, ya cuando utilicemos entrevista psicológica en las sesiones posteriores, yo sí voy a poder hacer algunas preguntas que inciten al cambio. Por ejemplo, la persona me está ya contando dentro de toda la catarsis que está teniendo, lo desgraciada que es su vida porque no se logra divorciar de su esposo. Entonces yo le puedo hacer preguntas con respecto a la felicidad, ¿verdad? Y luego le puedo hacer una pregunta fuerte. Yo nunca me pongo tan confrontativa ni le digo, mire, usted sí que no puede ser que no se dé cuenta, va, que todo en su vida le hace feliz menos su marido. Bueno, por ejemplo, la persona está contando de que cuando yo le pregunto a ver qué cosas son las que le hacen feliz, entonces la persona, ay, no sé, a mí me hacía muy feliz pintar. Ay, bailar también, yo cuando era joven bailaba un montón. Me encanta bailar, ay, también me hace feliz. Ay, me hace feliz juntarme con mis amigas a tomar café. Me mencionó 3 cosas que le hacen feliz. Y entonces le pregunto, y la escucho que me lo está diciendo en pasado, ¿hace cuánto tiempo que no hace estas cosas que le hacen feliz? Ay, Dios, desde que me case. Y desde que se casó dejó de pintar, dejó de bailar y ya, sí, es que mira que como él es tan celoso, entonces no me deja salir y no me deja hablarle a nadie. Y entonces pues me alejé de mis amigas, ya no me invitan, ellas se juntan y a mí ya no me invitan. Y pues tampoco me deja pintar porque dice que mucho se manchan las cosas, entonces por eso es que ya no pinto y pues bailar a él no le gusta el ruido, entonces no puedo poner música. Ah, ya. No lo escucho. Más claro que el agua, ¿verdad? Que el veneno de su vida es esa persona con la que decidió vivir. Pero uno simplemente escucha, chicos. Uno escucha con mucho respeto, con mucho respeto. Y yo no voy a juzgar esa realidad, solo voy a saber de clarísimo, porque como yo estoy de fuera viendo ese cuadro, ella que está dentro no lo mira tan claro como yo. Yo lo estoy viendo con una perspectiva de alguien de fuera. Entonces, pero yo sí le puedo hacer una pregunta que motive al cambio, y ahí va la función de motivación de la entrevista, en donde yo, por ejemplo, le diga, si desde que se casó, ¿cuál considera usted que es el factor determinante de ese matrimonio que no la deja a usted hacer lo que le gusta? Y se queda. Yo puedo hacer una pregunta así si tengo una persona que también tenga un coeficiente elevado, ¿verdad? Que no puede ser el factor determinante, ¿verdad? Usar ese tipo de lenguaje. Pero si tengo una persona que tiene escolaridad menor, yo voy a tener que decir, ¿hay alguien o hay alguna cosa que desde que usted se casó, qué es lo que hace que no pueda hacer esas cosas? Más básico, ¿verdad? Misma pregunta, pero más básica. Y entonces la persona se queda pensando, ¿ah? Y es una pregunta, es una respuesta tan obvia. Ay, es así como, ay, mi esposo, ahorita que usted me lo dice. Entonces va la otra pregunta. Si su esposo no estuviera, ¿usted cree que podría seguir haciendo esto que tanto le hace feliz? Sí, porque a mí sí me gusta, es que es a él al que no le gusta. Y solito, señores, empieza el sistema de procesamiento de la persona a sacar conclusiones. Y esas conclusiones las discutimos, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor? ¿Que se divorcie? No necesariamente. No necesariamente. ¿Qué es lo mejor? Que se comunique, probablemente. Pero si es una persona con la que no se puede comunicar, entonces hay muchos factores. Entonces ahí ya entra. Pero a lo que voy es que entiendan esta función de motivación. Ciertas preguntas que yo hago van enfocadas a motivar un cambio. ¿Qué cambio? Que deje de ser miserable. ¿Cómo?
Ahí ya tenemos que entrar a otro tema, y hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Ese es otro tema. ¿Cómo? Tenemos que encontrar la manera que a ella le funcione mejor, ¿sí? No es necesario, para mí va a ser el cajón, estoy escuchando la historia y digo, a la madre, que deje ese fulano, pues, y que sea su vida, que se vaya y que sea feliz. Sí, pues, eso lo dices tú desde esta realidad, pero su realidad es otra. Ella tiene necesidades diferentes y yo tengo que escucharla y desde esa necesidad encontrar la salida, ¿sí? Eso es la función empática del entrevistador. Yo me pongo desde esos zapatos, no desde los míos. Desde lo mío, qué fácil. Porque yo, por ejemplo, no tengo hijos. Pero ella sí. Y sigue ahí por sus hijos. Lo van a escuchar muchísimo de las madres, muchísimo. No, es que yo sigo aquí porque no quiero dejar a mis hijos sin papá. Entonces vamos a tener que encontrar la forma de qué manera ella va a poder continuar siendo feliz si quiere mantener esa relación. O eventualmente a partir del proceso, cuando ella se dé cuenta, toma una decisión como de hablar con sus hijos, y cuando habla con sus hijos, resulta que los hijos le dicen, ay mamá, gracias a Dios al fin te diste cuenta, qué bueno, sepárate de mi papá, es un amargado y te está amargando la vida, tú no eras así. Dice la madre, ¿what? Pero esos espacios se van creando a partir del proceso terapéutico, esos espacios donde la gente se anima a platicar y a hablar con sus personas, con su gente de cerca. No todos los casos no aplican, ¿verdad? Entonces que ustedes estén pensando en mí, ay Dios mío, ¿se voy a hacer? No necesariamente no aplica, chicos, por eso es que cada quien tiene que tener su propio proceso. Es diferente. Es diferente. Al rato es una situación distinta en donde ella solo nunca se ha comunicado, pero porque no sabe hacerlo. Entonces yo le enseño a que se comunique. Entonces puede ir con el esposo y decirle, mira, descubrí que desde que me casé contigo dejé de hacer cosas que me hacen feliz y tú te quejas todo el tiempo que estoy de mal humor y que nunca quiero nada y que soy una odiosa y una pesada y me di cuenta que es porque no soy feliz. Pero es que hay un montón de cosas que a ti no te gustan y que a mí sí. Y yo traté de acoplar mi esencia a ti y me perdí en el camino. Es una conversación poderosa, por supuesto. Pero si el esposo es alguien que la ama de verdad y la escucha decir eso, creo que si alguien que yo amo me dice eso, me destantea, por supuesto. Entonces dice, discúlpame, por ejemplo. No me di cuenta que te estaba arrancando cosas que para ti eran tan... Sí, ni yo, fíjate. O sea, ¿cómo te pongo límites si ni yo me di cuenta? Una conversación, señores, y entonces empezamos a diseñar algo diferente. Bueno, ¿sabes qué? Cuando tú querrás bailar, yo voy a aprovechar para ir a visitar al cliente, entonces pongámonos de acuerdo en horario, porque como a mí me molesta y me da migraña lo de la música, entonces solo organizémonos, ¿verdad? Yo me voy y tú bailas. Ah, va, perfecto. Y miré, ¿por qué ya no saliste con tus amigas? Es que mira, que no sé qué, no, es que recordarte que... Entonces ahí tenemos que hablar de un tema de seguridad, y entonces ese sí no va a ser tan fácil, ¿verdad? Y obviamente tenemos que hablar de que la persona con la que estoy conversando es alguien sano también, ¿verdad? A más patología haya, muchísimo menos rentables son estas opciones. Pero cada caso es distinto, ¿verdad? Todos son diferentes. Bien, la función de clarificación. Cuando el paciente expone sus problemas y los ordena, puede clarificarlos. Así es. Entonces, si se dan cuenta, el mismo ejemplo incluye la función de clarificación. Cuando yo le hago ver las cosas que dentro de ella sabía, porque es que la persona lo sabía, pero cuando lo habla y lo dice en voz alta, sin censura, con respeto, y yo voy reflejando, voy haciendo las preguntas necesarias para que ella se ponga en contexto con ella misma, empieza a ordenar lo que siente, pero porque tiene que darle respuesta a alguien de cosas que nunca se ha preguntado. Y a la hora de preguntarse eso, se queda como, alguien que se siente muy miserable y muy inferior, tiene un rollo así, como se siente muy mal consigo mismo y además es extremadamente perfeccionista. O sea, hay que encontrar las preguntas claves para poder ir viendo y que organice desde dónde se está nutriendo ese perfeccionismo, qué zapatos se está intentando llenar, quién le enseñó a ser tan perfeccionista o con quién se está comparando. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de preguntas ayudan a que las personas ordenen y que entonces luego digan, es cierto, yo soy tan dura conmigo porque estoy intentando alcanzar el nivel de mi hermana, porque es que mi hermana todo lo hace bien y yo siempre me equivoco. La gente flota ahí, ¿verdad? Del dolor. ¿Cómo debería ser nuestra expresión facial en esas preguntas? Muy cálida, Walda. O sea, nosotros vamos a utilizar una como expresión muy neutral, te diría yo. ¿Usted qué pensaría? No así como, mire, ¿y usted qué cree, va? ¿Qué se le ocurre? ¿Por qué es que usted no es feliz? Yo no expreso juicio. Yo expreso neutralidad. ¿Usted qué considera lo que me está contando ahorita? ¿Qué considera que es la cosa o la persona que a usted le ha estado como impidiendo ser feliz?
así como con atención, ¿verdad? O sea, como con duda, porque yo tengo una auténtica duda. Yo lo sé, Walda. Yo de terapeuta lo sé. Desde la que la persona se me para enfrente, yo ya sé que tiene. A más experiencia. Por supuesto que ustedes ahorita que están empezando, no. Pero a más experiencia, un par de palabras suelta la persona y uno ya sabe por dónde va la cosa. Ya sabe qué conflicto hay que trabajar. Eso es uno. Pero la velocidad del paciente se respeta. La capacidad de ir manejando sus mecanismos de defensa para poder entrar en contacto con esas respuestas se respeta. A veces me va a responder. A veces, a esa respuesta tiene diferentes, esa respuesta puede ser distinta. Mi esposo, entonces caigo en conciencia de que mi esposo está ahí, pero hay pacientes que llegan más profundo y hacen un insight más grande y te responden. Yo no sé qué dentro de uno, ¿verdad? Uno tampoco responde así como muy, cuéntame, ¿cómo así que tú? ¿Yo? ¿Porque yo lo dejé de hacer? O sea, si a él no le gusta es su problema. Pero, o sea, ¿no debería yo haber abandonado lo que a mí me hace bien? La verdad, yo debería ponerle límites. Esto me lo va a decir una persona que tiene mucho más recursos, obviamente, recursos internos. Y un yo más fortalecido. A más debilitado el yo, me puede dar respuestas así como, pues nada, es que solo son las cosas así. O sea, es que así, pues, ni modo, ¿verdad? Entonces yo tengo que encontrar otra pregunta para volver a ponerle en contacto con eso. O sea, cada paciente es diferente y me puede dar respuestas diferentes. Todos son distintos. Entonces, siempre nuestra expresión lo más neutral, Wanda, lo más neutral, empática, como con respeto, o sea, mostrando que genuinamente me genera duda, ¿verdad? Eso me encanta porque lo describe Loretta Cornejo en su libro de Cartas a Pedro como una estrategia que se conoce como el terapeuta tonto. O sea, que yo pregunto, así como auténticamente yo no sé, ¿verdad? Nunca enfatizo. Tienen que tener mucho cuidado con su propio sarcasmo o con sus características o si ustedes se están enganchando con el paciente. Porque si se están enganchando con esa realidad es porque ustedes tienen algo que trabajar y que ustedes se enojan, ¿verdad? O sea, se enojan con el paciente porque ¿cómo puede ser? Ustedes se pueden enojar con su mamá, con su papá, con su gente, pero con su paciente. Lo siento, señores, ahí no se vale. Eso se llama contratransferencia. Lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿verdad? Y ahí yo hago un trabajo errado. Porque entonces yo ya no voy a poder mantener mi expresión neutral, en donde yo auténticamente le estoy manifestando una duda. Yo sé la intención que tiene esa pregunta, ¿sí? Pero no se lo hago ver a él. Es una pregunta tan obvia que se la estoy haciendo para que se dé cuenta, pendejo. No, jamás. Entonces yo no puedo llevar una expresión en mi rostro que denote eso, sino que mi expresión es neutral, una expresión de auténtica duda, de una pregunta. Dígame usted qué es lo que piensa, ¿no? Neutral, cálida, suave, sin juzgar. Bien, y la función terapéutica, ¿verdad? El psicólogo siempre ofrece alternativas. Esa es otra cosa de las entrevistas psicológicas, ¿verdad? Nosotros no resolvemos la vida de la gente, chicos, pero dentro de lo que él mismo me dijo, ojo con eso, porque la persona dentro de su discurso, ellos dicen un montón de cosas. Lo que hacemos nosotros es atrapar esas cosas y luego ponérselas en la mesa. Entonces dice, no, es que yo la verdad es que debería dejarlo. Es que yo lo tengo que dejar, yo no puedo con esto. Y siguen hablando, ¿va? Y luego vuelve a decir más, habla un montón de cosas, se descargó catárticamente y luego dice, no, es que ¿cómo lo voy a dejar? Yo no puedo dejarlo por mis hijos. No, yo lo que tengo que hacer es hablar con él. Y la gente solita, una maravilla. Entonces, viene uno y le ofrece las alternativas que él mismo me da cuando habla. Y le digo, bien, entonces, según lo que te acabo de escuchar, hay dos opciones. ¿Lo puedes dejar? O te quedas con él, pero te comunicas. ¿Cuál te parece la más rentable para ti en este momento? Y la persona va, ¿sí? Y entonces la que elija, vamos a trabajar sobre esa. Esa la elige él. Que yo considere que la correcta es que lo deje. Ese sos tú y no es tu relación y no es tu vida. Es la de ella. Así que ella tiene el derecho a elegir y yo acompaño la elección que ella quiera. A más se va dando el proceso, a más va avanzando, de repente, eventualmente la persona hace la que mi corazoncito y mis creencias quieren, pero porque es lo más sano. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con una sobreviviente de violencia sexual o de abuso, y la persona llega a la clínica morada, chicas. Es dolorosísimo ver que la persona se quita sus lentes oscuros y tiene el ojo morado. Ya llegó una mujer que vive violencia doméstica, física. Es una mujer que ya ha vivido todos los tipos de violencia. Así que
Está en el punto y ahí su vida está en riesgo. Entonces yo voy a tener que lograr hacer preguntas que la pongan, probablemente la desarmen mucho y le duelan mucho, pero que la pongan en contacto con esa realidad porque necesitamos sacarla de allí. Pero ella no va a salir de ahí a menos que ella no quiera. Pero sí necesitamos nosotros hacer presión porque su vida está en riesgo. Cuando ya el abusador llegó a los golpes físicos, chicos, esa próxima vez ya no va a ser solo violencia, sino que puede ser un femicidio. Y entonces, por eso es importante trabajar para ayudar a que la víctima se empodere. Reconocer entonces cómo trabajamos, ¿verdad? El tema de abuso. Cómo ayudamos a la víctima a que se empodere. Y entonces ahí yo le proporciono alternativas. Por ejemplo, ¿qué más está manteniendo a la persona? Que la persona es dependiente económicamente del que la abusa. Entonces no se va a ir porque no tiene trabajo. ¿De qué va a comer? ¿De qué va a vivir? Si no tiene trabajo. Entonces, en la terapia, nosotros evaluamos opciones, ¿verdad? Sacamos sus capacidades, sus características. De repente nos dice que cocina muy bien, que es excelente para cocinar y que sabe hacer los mejores chuchitos del mundo. Entonces, yo ofrezco alternativas y le digo, ¿qué pasaría si se te ocurre alguna forma en la que pudieras como esta capacidad tuya llevarla para generar tus propios ingresos? Ahí yo estoy hablando de alternativas, ¿sí? En una pregunta también, que viene de entrevista psicológica. Pero esa pregunta le permite a la persona ver cosas que no está viendo. Y entonces de repente nos llega diciendo en la sesión siguiente que su hijo le ayudó a hacer una página en Instagram y ahora está vendiendo chuchitos y está empezando a percibir un ingreso. Cuando ella empieza a percibir el ingreso, eso la empodera, chicos. Empoderada, ella va a tener más herramientas para poder salir de ahí a tiempo antes de que la mate. Pero eso es parte de nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es presionar como toda la gente y decirle, a la gran es que no te das cuenta, ese desgraciado no va a cambiar, salí de ahí. Ese no es nuestro trabajo, eso ya se lo han dicho, chicos, y no funciona. Nuestro trabajo es acompañar desde la empatía, desde el respeto y desde el espacio libre de juicio, en donde la persona al hablar se va a escuchar por primera vez lo que piensa y que está harta de estar viviendo eso. Porque se lo dice todo el tiempo en su mente, pero no se escucha. Porque cuando lo habla a veces con alguien más, ese alguien más censura. Dice, no, hombre, no digas esas cosas, vos, que no sé qué, porque esa es nuestra dinámica, esa es la dinámica social. ¿Acaso la gente es terapeuta? Pues la gente está para platicar socialmente. Y en una plática social la gente, no, hombre, mira, entonces la gente intenta hacer lo que puede, dándole versiones positivas y eso a veces ayuda, pero no sana. Simplemente acompaña y ayuda. Entonces el terapeuta crea ese espacio en donde sí se sana. Cuando la persona se escucha a sí misma decir lo monstruoso de su historia, ahí es en donde ¡pum!, dice, santo Dios. Entonces uno refleja cuestiones ahí. Ahorita que te escuchaste contar esto, ¿qué sientes? Y ahí lo estoy dirigiendo para que sienta, ¿sí? Pero esto ya es, vean, todas estas funciones, ¿verdad? No son de primera entrevista. Nuestra primera entrevista, la función que tiene es recolectar información. Esta ya es la técnica cuando estamos trabajando con el paciente. Bien, ¿se entiende eso hasta aquí, chicos? A ver, Sí, a mí me pasó algo en mi primera entrevista, en mi primer día de práctica. Nos asignaron pacientes así, tuvimos 2 semanas de implementación y nos asignaron pacientes, ¿verdad?, de lenguaje. Y me tocó un caso en mi primera entrevista, un caso de una niña que fue víctima de abuso sexual y que estaba en un proceso legal y necesitaba una evaluación de lenguaje para constatar que los abuelos que estaban llevando la custodia, peleando por la custodia, sí estaban llevando un proceso adecuado y ella estaba recibiendo psicoterapia, ¿verdad? Y la abuela, la verdad es que ya manejaba bastante bien el duelo de lo que le había pasado a la niña y la abuela ya estaba motivándola y habían avanzado bastante. Entonces, lo que tocaba era que yo hiciera una evaluación y un diagnóstico porque la nena había perdido el lenguaje por su situación. mutismo. Ajá, y entonces yo quedé, o sea, en lo que me estaba contando la abuela, todo lo que pasó, yo quedé así como en freeze, ¿verdad? Entonces le dije a la abuela, mire, disculpe, fíjese que ahorita se acabó el tiempo de esta sesión, la espero por la próxima semana, ¿verdad? Para seguir con la entrevista y para que me siga contando cómo la puedo apoyar y todo. Y entonces me despedí de ella, ¿verdad? Inmediatamente después de que me despedí de ella, me fui a sentar al escritorio con la licenciada. Y mire, licenciada, no sé cómo sentirme. Mire, la verdad es que esto me pasó. Yo creo que no puedo manejar este caso. Es que es muy fuerte para solo ser de lenguaje. Y estaba
en shock, ¿verdad? Porque yo no me esperaba, Por supuesto. no tenía ni siquiera la mínima idea de qué podía, de qué campo abarcaba solo ser terapista de lenguaje, entre comillas, ¿verdad? Y bueno, ahora ya ya con el aprendizaje que he tenido, y la licenciada me dijo, no, en este caso te lo quedas. Porque tenés que aprender y tenés que enfrentarlo, porque no va a ser el primero ni el último, y tenés que aprender, te lo quedas. Entonces estuvo bien que le hayas dicho que no podías continuar con la entrevista, porque imagínate, te pones a llorar o algo así, y ellas ya llevan un proceso, sí es complicado. Entonces prepárate, yo te voy a explicar, te voy a decir qué puedes hacer. Y sí me habló bastante respecto a cómo podía hacer y enfrentar la siguiente parte, porque llegué justo cabal cuando estábamos hablando de la historia familiar, y ella me mencionó que le había pasado a la nena. Entonces habíamos avanzado bastante, faltaban tal vez unos 10 minutos para que se terminara la sesión de ese día, y yo decidí mejor pararlo porque sí fue fue de las cosas más difíciles que me tocaron al hacer alguna entrevista. He tenido más casos, he recibido más casos de niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual en la práctica y que tienen problemas de lenguaje por eso, y ahora ya pues puedo manejarlo mejor. Y creo que si la licenciada me hubiera dicho te lo quedas, probablemente me pasaría lo mismo. Así es, así es. Qué buena experiencia, Krishna. O sea, qué interesante, porque así es. Muchas veces una piensa, pues lenguaje, ay, no me voy a meter algo tan grueso. Chicos, ay. No se imaginan lo que la gente pasa, lo que la gente vive en este país, a lo que ustedes van a tener acceso de información que las personas nos cuentan, incluso con sus propios compañeros. Yo he buscado que este también sea un espacio de mucho respeto. ¿Se recuerdan que ese fue uno de los elementos la primera vez que nos encontramos? Nuestra primera vez en donde yo les dije que el respeto iba a ser un marco importante. ¿Por qué? Porque cada quien, a la hora de que indaguemos en su historia familiar, cada quien tendrá que contar, como dice Krishna, algunas cosas de su familia, pero cada quien cuenta lo que esté dispuesto a contar. La información que ustedes revelen, recuérdense que es una información importante y confidencial, que se está dando en este ambiente confidencial, es de aprendizaje, por supuesto, pero el paciente siempre va a estar dispuesto a contar lo que esté listo para hacer. Ellas consideraron que obviamente en ese caso están con una profesional, ¿verdad? Lo que están pensando pues, es la terapista del habla, entonces ella es profesional, no se ponen a pensar tanto de que apenas estoy en mi práctica, ¿verdad, Krista? Entonces ellas te cuentan esa parte, claro, y te hablan, y como hiciste bien. Y además, otra cosa importante de esta experiencia, chicos, que no van solos. Ustedes no van a iniciar a estar con gente solos, ¿sí? Aquí estamos nosotros que conocemos de esto, sus docentes, sus supervisores, que están ahí para echarles la mano. Ustedes nos cuentan, mire, en el caso tal y tal cosa, ¿qué debería hacer? ¿Verdad? Entonces nosotros les vamos a decir, muy buena la puntada de tu supervisor a la hora de decirte, bueno, se lo queda porque se lo queda, ¿sí? Porque ahí van a haber momentos en donde dentro del aprendizaje de ese tipo nos toca enfrentarlo. Si no, la próxima vez yo nunca lo voy a poder hacer. Entonces, es el acompañamiento. Pero ella te dice, enfrentalo, pero no vas sola, voy contigo. Yo te explico, yo te enseño, ¿verdad? Lo mismo cuentan conmigo. Cuando ustedes vayan experimentando, como les digo en primera entrevista, uno ya puede sacar algunos detalles en donde cuando hablemos de historia familiar, de historia infantil, alguno de sus compañeros sienta la confianza con ustedes de poderles decir, mira, sí, cuando yo tenía tantos años me pasó esto. Yo anoto. ¿Qué hago con ese tema delicado? Aquí igual la pregunta, ¿cómo le hago para terminar la sesión cuando el paciente quiere seguir hablando de algo importante? Resalto lo importante que eso es y, de hecho, Krista lo acaba de decir, yo tengo que estar muy claro midiendo, por ejemplo, cuántos minutos me quedan. Como, por ejemplo, ahorita yo sé que me quedan 10 minutos con ustedes. Entonces, yo empiezo a cerrar poco a poco. ¿Verdad? Entonces, eso está en tu libro de Morrison, ¿verdad? Las palabras como de transición, es decir, esto que me estás mencionando, encontramos el espacio en donde podemos interrumpir. Esto que me estás mencionando es de suma importancia. Así que vamos a retomarlo con detalles la próxima sesión. ¿Verdad? Ok, doctora. Ahora necesito que vayamos cerrando y que me digas entonces, y le cambio yo el tema. ¿Sí? Eso es lo directivo. Eso ya es como de forma directiva para yo poder tomar el control en el tiempo. Y por ahí dice, Andrea Ceseña, ¿cómo podría o cuál debería ser nuestra reacción cuando ve a alguien golpeado por primera vez? ¡Qué buena pregunta, Andrea! Yo no puedo reaccionar, ¿sí? Yo como terapeuta, a veces nos van a sorprender cosas y se nos va a salir de las manos. Pero en términos generales, yo simplemente la voy a ver y le voy a hacer saber que lo noto.
Eso es parte del examen mental, ¿verdad? Pero entonces podemos platicar, ¿verdad? Ella se va a dar cuenta, ¿verdad? O incluso si llega con los lentes oscuros, yo ya sé que está ocultando algo, por ejemplo. Pero yo no la fuerzo, ¿verdad? Como estás aquí y estás entrando a la clínica, por favor, te quitas los lentes. No, ¿qué es eso? Yo, si no quiere tener sus lentes, se los dejo. ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cómo te has estado sintiendo? Ay, mire, doctora, es que creo que le tengo que enseñar algo. Y nos enseña, ¿verdad? Yo no entro así de cajón, o si se viera clarísimo, ¿verdad? Yo sí puedo hacer como el énfasis de algo porque eso es puro examen mental, ¿verdad? Yo le podría hacer como, ay, veo que hoy vienes, porque lo hago también, por ejemplo, cuando tienen cambios de look, ¿verdad? Llegan a veces con el pelo más corto, llegan con el pelo más largo, yo puedo hacer énfasis en eso es examen mental, ¿verdad? Y también le da al paciente la sensación de que yo le estoy poniendo atención. Y eso es algo muy importante. Entonces yo le digo, ay, veo que traes el pelo más corto. ¿Y esa decisión? Entonces empieza a platicar el paciente. O en este caso, te veo un golpe en el derecho, ¿qué sucedió? ¿Verdad? Pero yo no me escandalizo, ¿sí? Ojo, porque se escandaliza todo el mundo, el terapeuta no. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace que el ambiente se vuelva terapéutico. Que el terapeuta tiene una tolerancia a los hechos, los afectos y las cosas que las demás personas no tienen. Entonces, veo este golpe, se ve fuerte. ¿Qué te pasó? ¿No? Aunque yo sepa por la historia que eso es un porrazo del marido. Yo lo sé, pero no le digo, ay, Dios, ya te vuelve a golpear, ¿verdad? No. O no me escandalizo, ¿verdad? Cuando se quita los dedos, ay, Dios mío. Yo tengo que estar muy listo para todo eso. Por eso es que ustedes se preparan, chicos. Por eso es que llevamos cursos. Pero es una carrera de 5 años. Y más especialización si quiero ser clínico. Porque voy a estar en contacto con mucho dolor, chicos. Con muchas cosas que si yo no he trabajado y si yo no me he preparado, a mí me van a botar. ¿Sí? A ver, dice Zulmi. Lick, disculpe, pero el video que agrego en la plataforma sobre la explicación del esquema, que para primera logre verse, sale que el formato... ¡Ay, jurá, Zulmi, que no se mira! ¿Juren? Ay, Dios, voy a revisar eso. Qué bueno que me dijiste. Dice Javier, ¿cómo manejaría a un paciente que saca un tema muy fuerte a media primera entrevista? La misma respuesta que le di a Walda, ¿verdad? Lo escucho con mucho respeto, no me escandalizo, le reconozco la valentía. Eso es algo importante, porque cuando la persona se atreve desde la primera entrevista a decir, yo reconozco, primera cosa, Javier, reconozco su valentía y le hago saber que requiere mucho coraje lo que está haciendo. Le agradezco, segunda cosa, le agradezco por compartirme en confianza, por darme el privilegio de acompañarlo y de contarme esto tan personal sobre él. Y le digo, es muy importante, lo vamos a abordar en las siguientes sesiones. Esto es un tema, ¿ya? Le dices, esto es un tema para abordar, sin duda. Sí, la verdad es que sí. Y cambio, redirección, porque si no, me perdí, se me desborda, si se mete en ese tema delicado, me explota en la primera. Y yo no tengo las herramientas para contener eso. Yo dirijo, primera entrevista, dirijo para después, ¿verdad? 3 cosas importantes entonces, cuando el paciente saca algo fuerte. Reconozco su valentía de hacerlo. 2, le agradezco la confianza que me está dando desde ya, de poder recibir y de ser esta persona. 3, otra cosa, le refuerzo el lugar seguro. Le digo, ¿estás seguro en este espacio contándome esto que me cuentas? ¿Verdad? Es un tema importante y lo vamos a retomar entonces en las siguientes sesiones. Y que él vea cómo lo anoto, por ejemplo. Entonces él dice así como, sí, le puso atención, ¿verdad? Pero no lo abro. Andrea, grita por dentro, pero sereno por fuera. Así es, Andrea. Uno por dentro, no crean, o sea, es que tampoco uno es de palo, chicos. O sea, uno siente. Pero la diferencia es que el terapeuta está entrenado, entrenadísimo en estos temas para poder dar una respuesta diferente, ¿verdad? Y cabal, uno grita por dentro, pero pues será uno por fuera. Dice Jessie, y si miente acerca del golpe, aún sabiendo la historia, yo recibo la mentira. ¿Sí? Yo recibo la mentira, yo sabiendo que miente y anoto, miente, ¿verdad? Si yo reconozco dentro de toda su expresión que está mintiendo. Entonces, yo voy usando otras preguntas, ¿verdad? Desde otro punto, y la corralo, ¿verdad? O sea, sigo hablando de ese tema, por ejemplo, pero esto yo les digo, esto ya es luego, ¿verdad? Eso ya es un caso específico de abuso. Entonces yo le sigo preguntando, entonces, por ejemplo, él me dice, sí, es que me golpeé, entonces le empiezo a preguntar detalles. Cuando una mentira, la mentira no tiene, a menos que sea un perfecto mitómano, ahí va a ser más difícil. Pero cuando la mentira es la de una persona con abuso, muchas veces, a más acostumbrada a esta mentir, también va a ser más difícil descubrirla. Pero le voy preguntando detalles, ¿verdad?
Entonces, contame, y como yo la conozco, y además me sé su historia de pe a pe, que es lo que les digo, uno se estudia, chicos, estudia para su entrevista de ese momento. Entonces, yo le voy diciendo, en la puerta, ¿qué puerta? Porque me habías contado cómo era tu casa, ¿verdad? Entonces le voy pidiendo detalles y detalles y detalles hasta que la acorralo. Y entonces, licenciada, es que la verdad es que me da una vergüenza, pero es que... Y va, es otra vez que fue, y ahí salió, ¿verdad? Yo la trato de ir acorralando para encontrar esa mentira, ¿verdad? Muy sutil y muy suave, ¿verdad? Para que ella no sienta tampoco esa, pero que ella pueda saber, y entonces le refuerzo. Antes de eso, si ella no cede, ¿verdad? Si ella no cede la mentira, le recuerdo. Le digo, ¿verdad? ¿Estás segura? ¿Recuerdas que este espacio es un espacio seguro? Tú me puedes contar cualquier cosa. ¡Bum! Y eso ayuda, ¿verdad? A veces eso de desatora y dice, es cierto, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué le estoy mintiendo a mi terapeuta? Pero no lo castigo, ¿verdad? O sea, no lo hago saber así como, ¿para qué me estás mintiendo? Si me mentís no sirve de nada, chula. No, simplemente recibo la mentira y voy ayudándola a que trate de decirme la verdad. Si me está mintiendo es porque tiene miedo. Claro que tiene miedo. ¿Cómo no va a sentir miedo? Entonces yo acompaño ese miedo. Y le recuerdo que en ese espacio no hay necesidad de sentirlo porque está segura. Isabela dice, yo tengo corazón de pollo. Imagínate, Isabela, así es. Uno a más corazón de pollo. Yo también, señor, ustedes me dieran ver una película. Adiós, mundo cruel. O sea, yo por todo lloro, muchacha. Yo soy súper sensible, súper sensible. Cuando yo vi sus 15 de 15, eso que pero no estaba aquí enfrente de ustedes, hasta llorar me puse la alegría. Eso se entrena. Y entonces te vas forrando, obviamente tú haces tu propio proceso terapéutico y eso te ayuda a no engancharte, ¿verdad? Y a reconocer una estrategia maestra que uno usa es, este no es mi dolor, ¿verdad? Este dolor no me pertenece. Es un pensamiento que uno está todo el tiempo manteniendo muy claro para poder atender con bien a la persona. Pero lleva tiempo, Isabela. Y uno, aunque tenga un corazón de pollo, uno va logrando formarse como terapeuta porque te empoderas en el amor ágape. Entonces, uno tiene que amar a sus pacientes, chicos. Uno los ama con amor ágape. Es el amor más elevado de todos, ¿sí? Y entonces yo quiero tanto el bien para él que yo encuentro fuerza. La fuerza, por ejemplo, que a veces tenemos cuando alguien nos necesita y no sabemos ni de dónde salió. Piensen en una fuerza que tiene una madre cuando su hijo queda abajo de un carro. Hay madres que han levantado carros, cuando una mujer no tiene la fuerza para hacerlo. Esa adaptación de querer salvar a una persona ayuda a que nuestra corteza se teja para ser como más fuertes, entre comillas, y entonces voy desarrollando un control emocional. Por eso es que ustedes no deben salir y convertirse en terapeutas sin haber experimentado un proceso terapéutico real, porque eso es transformador. Cuando yo sano mis cosas, cuando yo estoy en contacto conmigo, cuando yo sé lo que me bota, cuando yo sé lo que me hiere, chicos, yo ya puedo hacer lo que ustedes han visto, ¿verdad? De un terapeuta que escucha cosas así tremendas y escuchándolo, chicos, hay historias tan desgarradoras que uno en la sesión siente el brote, porque ese es un brote emocional, físico, inevitable. Y entonces uno tiene que hacer, ¿verdad? Un pequeño, en el rato en el que la persona baja eso es una estrategia que de una vez se las voy a compartir. En el rato en que la persona baja la mirada y que no nos está mirando, yo rápido, ¿verdad? Porque muchas veces sí brota. Y eso es humano. Eso es humano. Pero no me destantea. Simplemente me va a brotar, yo me encargo rápido y continúo, ¿verdad? No quiero que piensen que no se siente nada. Se siente, pero yo lo controlo, que es diferente. ¿Sí? Blanca, si los leaks y los cambios son en relación a su peso, también se menciona todo. Pero, no, ya te entendí. Si yo se lo menciono, sí, porque es un tema, pero no se lo menciono juzgando. Yo no juzgo, yo no le digo, ay, qué bueno, ay, qué malo, ay, estás más gorda. No, yo simplemente le digo, veo que has estado cambiando en relación a tus pesos, ¿qué estás haciendo algo diferente? ¿Estás comiendo distinto? ¿Verdad? O sea, yo me enfoco hacia otro lado, ¿verdad? Pero simplemente para abrir el espacio para que dialoguemos. Yo no doy una opinión. Si se ve más bonita, delgadita, si se ve más bonita, gordita. No, yo no opino, ¿sí? Yo simplemente lo toco, Blanca, porque es un tema importante. Si está cambiando su peso, hay algo que tenemos que ver por qué. Y entonces abro el tema, ¿sí? Pero con respeto. ¿Qué es un mitómano? Un mitómano es una persona que miente compulsivamente y ya es patológico. Es alguien que miente en todo momento, de cualquier forma, y además es un experto para mentir.
Y es patológico, ¿verdad? Ah, ahí puso por ahí alguien que miente demasiado. Dice, Pablo, te respondieron ahí, Andrea. También, mentiroso patológico, así es. Patológicos lleva tilde, Andrea. Jessica dice yo también, con lo de corazón de pollo. Y en esos casos de abuso y violencia no podemos denunciar a la policía para ayudar al paciente. No, Adriana, nosotros no. Ella sí. ¿Qué hago yo? La acompaño, la empodero, le doy toda la fuerza para que ella decida. Porque si tú denuncias, Adriana, y la paciente no está lista para denunciar por ella, cuando la policía llegue a buscar, ella va a denegarlo. Y dices, no, ¿por qué? Porque le tiene miedo, le tiene muchísimo miedo. Entonces, cuando llegue la policía a tratar de hacer algo, y la víctima dice, aquí nada pasó, no hay ningún proceder legal que se pueda realizar. Así que mi trabajo es lograr que ella esté lo suficientemente segura y empoderada con ella misma para que pueda hacerlo ella. Pero si no sentís nada, entonces es como que no te importa. Así es, o sea, nosotros tenemos que hacerle saber que yo le estoy poniendo atención, ¿verdad? Y entonces puedo reflejar el sentimiento también con toda mi expresión cuando ella me está hablando de dolor. Yo la escucho con mucho respeto, puedo hacer algunas expresiones con mi rostro que demuestren, ¿verdad? Que demuestren así como que lo estoy sintiendo, ¿verdad? Es empatía, es una estrategia de empatía, por supuesto que sí, pero no me puedo poner peor que él, sino que simplemente le muestro que yo siento y entiendo su dolor. No me quedo como una tabla así, ¿verdad? No, eso tampoco es, ¿sí? Gracias, dice Aimee. Laura, lo peor es cuando creen sus propias mentiras. Claro que las creen, Laura, por supuesto. En los únicos casos en los que podemos denunciar como psicólogos creo que es únicamente en menores de edad. Sí, ahí hay algunos parámetros, eso ya es con lo legal, ¿verdad? En psicología forense se ven todos esos detalles, pero muchas ya son las 11 y 2, ¿ya para qué? Exactamente, ahí tenemos que podemos romper el criterio de confidencialidad con el menor de edad y tenemos que apoyarnos con alguien de su círculo, ¿verdad? Para que entonces se proceda. Pero bueno. Pero para eso es mejor siempre, chicos, asesorarnos de las instituciones, las organizaciones que trabajan el abuso, porque ellos están trabajando con abogados, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un mejor conocimiento de todas las leyes, entonces uno refiere a que tengan seguimiento también de parte de estas instituciones. Por ejemplo, la Fundación Sobrevivientes, ¿verdad? La Fundación Alas de Mariposa, ¿cómo se llama la otra? CAMUS, que es para víctimas, mujeres que sobreviven a violencia física. Pablo, pero ¿qué pasa si la vida de la paciente está en peligro? Hacemos lo más pronto que nosotros podamos, Pablo, el empoderamiento de la persona. Y tratamos de hacerle en esa sesión, sí nos vamos a tener que poner un poquito más directivos y hacerle ver lo peligroso de la situación. Hacerle entender que su vida está en riesgo, para que ella por lo menos se resguarde o hable con alguien que esté cerca de ella. Pero nosotros, yo denuncio, Pablo, puede llegar la policía y ella va a negarlo. O sea, mientras ella no esté despierta, no hay mucho que hacer. Eso es lo doloroso de esto. Sí, mucha. Ya es hora, dice Jessica y Beatriz, ya es hora, ya nos pasamos 3. Bueno, chicos de mi corazón, estamos entonces, hablamos de varios elementos importantes de la entrevista. Quiero ver qué otras cosas no quería que... Bueno, esto que ya lo habían visto, cerradas, abiertas, ¿verdad? Y esto quiero que lo vean nada más, la estructura, ¿verdad? Para que no se les olvide qué es lo que hay una pre, hay una post. Y vamos entonces a retomar esta parte, ya las siguientes, el lunes todavía. Bueno, no, más bien creo que les voy a subir esta clase de esta parte, yo la tengo grabada. Entonces les voy a subir este videíto de esta parte, voy a buscarlo porque creo que la tengo para que ustedes puedan entender esta parte y les sirva también como herramienta antes de hacer su tarea. ¿Verdad? Sí, pues, que falta un parín. Bueno, pero como hay algunas dudas, eso también es muy importante, señores. Un beso, un abrazo de luz y nos vemos entonces el lunes. Éxitos y pilas con su tarea de mañana. Bye, bye. Buen día.